Subtítulo: El Evangelio como instrumento de glorificación. Sobre ese tema hablaremos en extenso más adelante, pero ahora quisiéramos mencionar que el Evangelio, como mensaje de buenas nuevas relacionado con la vida, muerte y resurrección de Cristo, es el instrumento por medio del cual Dios se propuso alcanzar a una humanidad perdida para hacer a cada uno de los redimidos a la imagen de su Hijo, en quienes mora el Espíritu Santo. Esto traerá gran gloria a su nombre, y por eso quisimos mencionar brevemente en este capítulo que el Evangelio es el instrumento de glorificación de nuestro Dios, si es entendido en el contexto en que acabamos de explicar. La Iglesia es la institución dejada aquí en la tierra con la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Un buen ejemplo de ello es el apóstol Pablo, quien fue enviado a hacerlo en cada uno de sus viajes desde la iglesia de Antioquía, a donde regresaba a rendir cuentas al final de sus recorridos. Pablo y Bernabé fueron ordenados como misioneros por el Espíritu Santo a través de la administración de los hermanos en la iglesia de Antioquía. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y beber y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Hechos 13, 1 al 3. Si la gloria de Dios es la proyección hacia afuera de todo lo que Dios es en su esencia, entonces cuando Dios termine de hacernos a su imagen, nosotros reflejaremos como seres humanos y de la mejor forma posible lo que la gloria de Dios es en verdad, aunque sin llegar a ser dioses como algunos proclaman. Pero para llegar hasta ahí es necesario proclamar el Evangelio, el arrepentimiento de nuestros pecados, la aceptación del perdón de Cristo ofrecido por medio de su sangre derramada en la cruz y la aceptación de su señorío sobre nuestras vidas, de manera tal que el Señor queda en posesión de todo lo que somos y tenemos, y el pecador queda sujeto a todo lo que Dios es. Esta es la historia del Calvario, la esencia del Evangelio. El pasaje de Efesios 1, que citamos como encabezado de este capítulo, lo dice así: En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 al 14. Subtítulo: El verdadero significado de la iglesia. La palabra iglesia en griego es eklesia, vocablo que significa asamblea o un grupo de personas reunidas. Sin embargo, en el idioma original es un vocablo compuesto de dos elementos. El componente ek significa fuera de, y kaleo quiere decir llamar. De ahí que la iglesia esté conformada por un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo para formar un reino de sacerdotes que proclaman los atributos de Dios a través de la redención misma. Pedro lo dijo de esta manera: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. La idea de iglesia no nació en la mente del hombre, sino en la mente de Dios. El cual llamó a un grupo de personas para sí mismo, y eso puede verse en su revelación desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 7:6. En el Nuevo Testamento es la comunidad de aquellos que reconocen a Jesucristo como Señor, 1 Corintios 12:3. Es una comunidad donde reside el Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16, dirigiendo y energizando la vida de la comunidad. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta que la iglesia fue llamada por Dios según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad.
2 Timoteo 1:9. En la eternidad pasada, Dios anticipó la caída del hombre y desde aquel momento se propuso levantar una iglesia redimida de su esclavitud al pecado y que pusiera de manifiesto el amor, la gracia y la benevolencia de Dios junto con el resto de sus atributos. Es inconcebible que esta iglesia, que como su nombre indica, fue llamada fuera, luego quiera vivir en el mundo del cual fue sacada. La iglesia fue llamada fuera del mundo de las tinieblas a su luz, 1 Pedro 2:9. La iglesia fue llamada con llamamiento santo, 2 Timoteo 1:9. La iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado, Gálatas 5:13. Esto nos habla de que la iglesia debe mantenerse alejada de aquel lugar de donde fue sacada si quiere honrar a su Redentor. Las iglesias que no quisieron apartarse del mundo no son realmente iglesias, y las que regresaron al mundo dejaron de ser iglesias. La iglesia de Sardis fue una de esas iglesias. Dios le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3:1. Esta congregación había dejado de ser iglesia, ahora solo le quedaba el nombre nada más. Hoy tenemos muchas de ellas, con grandes templos, llenas de personas, abundantes ofrendas, pero están muertas porque no vive su llamado. La iglesia no está conformada por aquel que asiste, sino por aquellos que fueron regenerados y cuya vida de santidad es evidente. Ni siquiera está formada por todos aquellos que dicen Señor, Señor, aunque muchos prefieran pensar que no es así. Por eso Jesús preguntaba: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. En la catedral de Lübeck, en Alemania, hay una inscripción con el siguiente título: El lamento de Cristo contra este mundo ingrato. Dice así: me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me caminas. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas justo y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Si te condeno, no me culpes. En aquel gran día, muchos tendrán que oír las palabras similares de parte de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Mateo 7:21-23. Estas quizás fueron las palabras más severas, chocantes y amedrentadoras que salieron de los labios de nuestro Señor y deben movernos a la reflexión profunda. La iglesia está formada por individuos que viven bajo el señorío de Cristo. Recordemos que una cosa es llamarlo Señor y otra muy distinta es vivir su señorío. Una cosa es decir soy templo del Espíritu Santo y otra cosa muy diferente es vivir en santidad reconociendo que somos su templo. Una cosa es leer la palabra y otra muy diferente es vivirla. Es como dijo alguien muy sabiamente: muchos son los cristianos que marcan sus Biblias, pero pocos los que se dejan marcar por ella. Subtítulo: El llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia va en dos direcciones: fuera del mundo y hacia una intimidad con Dios. Esa intimidad requiere santidad y de eso carecen hoy día muchos de sus líderes y miembros. Si la iglesia de hoy quiere de verdad cumplir su propósito número 1 de glorificar a Dios, tiene que llenarse de humildad, intensificar su arrepentimiento de pecado, su disciplina y su adoración. Parte esencial de nuestro llamado es la santificación. Efesios 5:25 y 27 nos habla de que Cristo amó a la iglesia y se dio por ella para santificarla. ¿Para qué?
¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Somos conscientes de lo alto del llamado de la iglesia? Él dio su vida por una iglesia que reflejara su santidad. Resulta muy difícil hablar y proclamar la gloria de Dios si en nuestra vida no hay santidad. Efesios 1:6 afirma que fuimos llamados para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de Dios es su carácter, como ya mencionamos, de manera que la mejor forma de proclamar su gloria es revelando el carácter de Dios en nosotros. Ese es el verdadero cristianismo. Uno de los valores no negociables de nuestra iglesia es precisamente que el carácter es más importante que el talento. Un cristiano talentoso, pero sin santidad, es como ver el sol en un día nublado. El mundo debería poder observar a la iglesia y discernir que somos diferentes por la forma en que hablamos, vestimos y andamos. Sin necesidad de preguntarnos, el mundo debería poder discernir que servimos a un Dios misericordioso por la forma en que nos perdonamos unos a otros. Por la forma en que servimos a un Dios lleno de gracia, por la forma en que nos soportamos y nos toleramos unos y otros. Y que servimos a un Dios de amor, por la forma que nos servimos los unos a los otros. A veces queremos proclamar su obra sin reflejar su carácter, y cuando esto ocurre el mundo no cree en la iglesia de Cristo. En Hechos 4:13 se nos dice que la gente se maravillaba cuando veían a Pedro y a Juan y que reconocían que habían estado con Jesús. Así debería maravillarse el mundo al ver a cada uno de los hijos de Dios. Debería ser evidente que pasamos tiempo con Jesús. Si hoy le preguntáramos a las personas que nos rodean si al observarnos pueden notar que hemos pasado tiempo con Jesús, ¿qué dirían? ¿Necesitamos volver a nuestras raíces? Olvidémonos de los números, de las ofrendas, de la cantidad de iglesias que plantamos. Los números nunca impresionaron a Dios. El éxito numérico de una iglesia no es un indicativo de que Dios la esté bendiciendo. Esto puede incluir el número de personas que visita el templo los domingos, el número de misiones, el número de bautismos. Estas cifras no necesariamente representan la bendición de Dios. El mejor testimonio de una iglesia es el número de vidas transformadas. Una de las causas de la falta de crecimiento de la iglesia no es la carencia de programas de crecimiento, sino la necesidad de una mejor condición espiritual. La falta de poder es un gran problema en la iglesia, y ese poder no se consigue leyendo un libro o siguiendo un programa. Es un poder sobrenatural que solo se consigue de rodillas en la presencia de Dios. Una de las últimas instrucciones de Jesucristo a sus discípulos fue que no salieran de Jerusalén hasta que no recibieran el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió cuando recibieron ese Espíritu que descendió sobre ellos? Que aquellos que en un momento dado querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda fueron fundidos en un solo cuerpo y deseaban lavarse los pies los unos a los otros. Cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, la multitud de los creyentes se hicieron de un solo corazón hasta el punto de llegar a tener todas las cosas en común. Hechos 2:44-47. Cuando el poder descendió de lo alto, los discípulos desarrollaron una obsesión y una pasión por testificar, y por eso decían: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. De ahí que la iglesia primitiva fue creciendo hasta llegar a tener 3,000 miembros. Hechos 2:41. Y más adelante, 5,000 hombres. Hechos 4:4. Si incluimos a las mujeres y a los niños, podríamos estar hablando de hasta 10,000 personas quizás.
Cuando nos dedicamos a llevar a cabo el propósito de la iglesia, Dios se complace en llenarla de su poder, y al contar con este poder, llegamos a experimentar lo que sucedió en Hechos 4, 31 al 33. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los creyentes eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Notemos la sucesión de los eventos. 1. Oraron. 2. Fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar tembló. 3. Hablaron la palabra con valor. 4. La congregación pasó a tener un solo sentir. 5. Testificaban con gran poder. 6. Por último, había abundante gracia sobre ellos. Primero la oración, luego su llenura, seguido de una predicación valiente, amparada por la unidad del cuerpo, hicieron que el poder y la gracia de Dios abundaran en medio de ellos. La iglesia de hoy necesita recobrar todo eso. El cristiano hoy día quiere poder, pero no quiere orar, y la escasa asistencia a las reuniones de oración es la mayor evidencia de ello. Una iglesia que predica y vive la verdad hace que los corazones sean sacudidos. Cuando el cristiano calla la verdad, la encubre, la cambia o no la acepta, deshonra a Cristo, deshonra la verdad que predica y deshonra al pueblo que trata de ministrar. Dios quiere un lugar donde se puedan romper las cadenas, pero solo el conocimiento de la verdad a través de la predicación de su palabra nos hará verdaderamente libres. Juan 8:32. Cuando esto sucede, la gracia de Dios abunda, y es así como Dios se refleja en nuestras vidas de la mejor manera. Reflexión final del capítulo 1. La iglesia de nuestros días necesita reencontrar las razones de su existencia. La proclamación del mensaje de Dios, a la manera de Dios, en el poder de Dios y para la gloria de Dios mismo. Es el motivo por el cual Cristo dejó instituir a su iglesia. Si Dios no es el centro de su iglesia, el ser humano pasará a ocupar ese lugar. Si nuestra evangelización no descansa sobre su palabra, descansará sobre nuestros métodos y estrategias humanas. Si no hacemos crecer la iglesia por el poder del Espíritu de Dios, la sabiduría del hombre ocupará su lugar. Existe una marcada diferencia entre el propósito para el cual algo existe y la misión que se le ha encomendado. Como vimos, el propósito de la iglesia es la gloria de Dios, pero su misión es la gran comisión. La evangelización del mundo es la manera como Dios procura glorificar su nombre y glorificar a su Hijo como Redentor. De esto hablaremos más en el capítulo 6, pero por ahora cerremos este capítulo pensando que la gran comisión es la manera de traer a las naciones a estar bajo el señorío de Cristo, de destruir los ídolos y dioses paganos que esclavizan esas naciones, de traer estas naciones a adorar a Dios, a nuestro Dios, de bajar todos los índices que el pecado causa y de traer gozo a las naciones. Hemos terminado el capítulo número 1. Espero que sea de bendición. Bendiciones a todos.